La salud mental es aquel estado en que la persona se encuentra bien a sí misma, además se encuentra bien también en relación con los demás y es capaz de poder responder de una manera adecuada a las exigencias de la vida cotidiana. Cuando falla la salud mental nos encontramos con un desequilibrio en cuanto a la capacidad que tiene el sujeto en relación a las exigencias que le ofrece, ¿no? el entorno, es decir, el entorno le exige y la persona pues, no es capaz de poder dar una respuesta, lo que da esto un desequilibrio en el estado mental referido a alguna de las funciones, alguna de las capacidades en que la persona debería de responder. La salud mental puede afectar a cualquiera de nosotros, es decir, nadie está indemne de poder sufrir un trastorno mental. A nivel estadístico nos referimos a que 1 de cada 4 personas puede sufrir un trastorno mental. Hoy en día, si hiciéramos un estudio transversal, es decir, cogiéramos a la población general y contáramos cuántas personas tienen en este momento un trastorno mental, pues las estadísticas dicen que encontraríamos un 9% de la población general que sufre algún tipo de trastorno mental. Es importante añadir de que solamente un porcentaje mínimo de estas personas tendrán un trastorno mental severo o grave. Estadísticamente hablaríamos entre un 1, un 2 por 1000 habitantes tendrían esta gravedad de trastorno mental. Las patologías más frecuentes que nos encontramos serían, en primer lugar, los trastornos depresivos. Trastornos depresivos están pues, en una presencia más o menos de este 20%, entre un 15 y un 20% de las personas, ¿no? Tendrían a lo largo de la vida algún trastorno depresivo de distintas intensidades. Luego tendríamos los trastornos de ansiedad, también trastornos adaptativos, en el sentido de que la persona, por diferentes circunstancias de vida, pues nota que hay este desequilibrio que le interfiere en su rendimiento, y eso serían las más frecuentes. Las más graves, las enfermedades más graves mentales, tendríamos los trastornos psicóticos y los trastornos bipolares. Estos serían los trastornos que dan más disfuncionalidad y mayor gravedad sintomatológica. Hay muchos mitos relacionados con la enfermedad mental. De hecho, pues, seguro que hemos escuchado muchas veces de que las personas con trastornos mentales son irrecuperables, son personas violentas, son personas irresponsables, son personas que no vale la pena perder mucho tiempo con ellos porque no hay nada que hacer. Este es un constructo social en que todos nosotros, tanto los afectados como los no afectados, hemos construido, ¿no?, todas estas leyendas relacionadas con los trastornos mentales. Pero son mitos, son leyendas, pero están alejadas de la realidad. Hoy en día sabemos que con los tratamientos existentes pues hay una recuperación de la mayoría de los trastornos mentales. Se pueden recuperar. No es cierto que las personas sean más violentas, más al contrario. Son personas muchas veces que son, por su especial vulnerabilidad, son personas que pueden sufrir de situaciones de agresiones ambientales y por lo tanto son más víctimas que actores de situaciones de violencia. Muchas veces los trastornos mentales se confunden con las discapacidades intelectuales. De hecho, más de un 50% de la población general sigue pensando que es una manera de discapacidad, lo cual esto no es cierto. Es decir, las personas con trastornos mentales son personas intelectualmente con un intelecto conservado, que no tienen déficits en cuanto a la capacidad intelectual de respuesta, pero cualitativamente pues tiene apartados, tienen aspectos de sus respuestas mentales alteradas. Eso es cierto cualitativamente, pero no cuantitativamente, podríamos decir. El primer paso importante es que aquello que nos ocurre lo podamos comentar, lo podamos hablar con las personas que podamos tener más confianza, las personas de nuestro entorno que nos podrán ayudar. Sabemos de que si compartimos el sufrimiento, pues es un primer paso muy importante de poderlo superar. Vivido desde la soledad es mucho más difícil. A partir de ahí es importante que la persona pueda recurrir a algún profesional del ámbito de la sanidad, pues ya sea de la atención primaria, o ya sea un psicólogo, o ya sea un psiquiatra de algún centro especializado, pues que le pueda orientar cuál es la mejor manera de poder superar este problema de salud que está teniendo.